Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Lara Lutufián, estoy haciendo este ciclo de entrevistas con gente que tiene ganas de compartir un poco sobre su proceso de vida, sus experiencias, anécdotas a lo largo de su vida, que tiene algo interesante para contar con respecto a ella y que tiene una mirada un poco alejada de la misma, como si fuera, como digo siempre, no tan protagonista de la misma. Hoy estamos con Mara Bona Persona. Mara es psicóloga, terapeuta holística e investigadora de la conciencia. Fundó Somos Uno Gurú, que es una red de terapeutas holísticos con base en Argentina y ahora también en Italia. Hola Mara, Hola Lara, gracias por invitarme. ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz de estar acá contigo. Yo también, yo también que estés acá. Mara, bueno, vamos a decir que Mara está en Italia. De hecho, Mara no es de origen argentino. No, soy italiana. Soy argentana, como aprendí estando en Argentina. Pero hablo mejor porteño que italiano ahora. La verdad, la gente me pregunta si, pero ¿hace cuánto estás en Italia? Y yo, no, la verdad es que soy italiana. ¡Wow, Mara, qué pasó! Bueno, bueno, mucho argentino, mucho argentino. Mucha Argentina. Bueno, Mara, quería que nos cuentes un poquito cómo empieza tu vida, digamos, bueno, naciste en Italia, de hecho, y que cuentes cómo era en tu seno familiar, digamos, qué es lo que se palpitaba, qué es lo que se olía, lo que sentías, con respecto a lo que vos hoy haces, a lo que vos te dedicás, digamos, si eso ya se venía gestando, si lo podías oler o no en tu seno familiar, y si no era así, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, yo hoy me dedico un poco a la psicología y un poco a la espiritualidad. De psicología en casa no se hablaba, porque los psicólogos eran como los lugares a donde iban los locos. Y espiritualidad sí, un montón, porque vengo de una familia muy católica. Mi papá y mi mamá me concibieron cuando tenían 18 años. Ellos iban a la iglesia y les enseñaron que, bueno, que usar condones era un pecado. Entonces, bueno, a la tercera vez que hicieron el amor, llegué yo. Así, muy rápida, como todo en mi vida. Vi la oportunidad y me lancé. La verdad es que mis papás son dos seres súper amorosos y ellos mismos se criaron en el oratorio, que sería como la parte educativa de la institución eclesiástica, y, y así me criaron a mí también. Ellos venían de familias muy rígidas y encontraron como en ese lugar un montón de contención, de amigos, de red para criar y para criar sobre todo con una niña así de chiquita, tan jóvenes. Entonces yo me crié bien cerquita de la iglesia, pero recuerdo que ya desde los 5 años, creo, que empecé a sentir, a registrar un montón de incoherencias. Mis papás relatan que yo cuando era chiquita decía que no quería ir a la iglesia y que estaba alérgica al sahumerio. Y bueno, en una regresión, que es una de las técnicas que se usan en la terapia que hago hoy en día, fui a uno de estos momentos y me recuerdo que me sentía como un extraterrestre. O sea, que yo hacía lo que me decían porque me daba cuenta que mis papás eran muy jóvenes y necesitaban que yo me porte bien. Pero yo estaba ahí viendo la incongruencia de decir, bueno, esto es un lugar de amor y todos que se insultan. Acá tienes que compartir con el otro y se peleaban para los juguetes. Entonces, ya desde muy chiquita empecé a desarrollar como la capacidad de observar a las cosas según mi propio criterio y no tomar lo que me decían como la verdad. Eh, y siento que en todo ese camino, que para mí fue mi primer camino de empoderamiento, de decir, no, yo en esto no creo, yo sí creo que hay algo más allá, porque sobre todo cuando me encontraba con la naturaleza, hay algo adentro que se me mueve, digo, ah, no puede ser que todo esto sea fruto del caso, de la casualidad, como hay algo, hay un plan más grande.
pero no me creía el cuento que me contaban. Entonces, bueno, durante toda la vida seguí buscando, investigando, buscando, eh, Y en la mucho adolescencia... tiempo viajando, más que yendo para adentro, ¿no? Como el camino para adentro empezó cuando dejé de buscar para afuera. Interesante eso, interesante. Eh, ¿qué pasa en la adolescencia? Todo esto... Entonces en mi niñez era una niña muy tímida, así como... Luego llegué a la secundaria y, bueno, decidieron que era una chica popular. ¿Viste cómo suceden esas cosas en los grupos de adolescentes? Y yo entendí que, ok, si me juego ese papel, me voy a pasar 5 años así de la hostia, regia, como se dice en Argentina, regia, una reina. Entonces yo me comí ese cuento y durante todo el secundario fui como encarnando ese prototipo de chica popular, muy linda, siempre vestida a la moda. Yo tenía un novio, ese es muy gracioso, tenía un novio que era el mister de la escuela, porque era una de esas escuelas como en Estados Unidos, ¿no? Que hacen como el concurso del más lindo y de la más linda. Bueno, mi novio era el más lindo de la escuela, pero yo estaba con él solo en invierno, porque en el verano me iba de vacaciones con mis amigas y hacía como y tenía que ir sola, porque ¿qué voy a ir de vacaciones con novio? Entonces, nada, lo dejaba en junio y volvía con él en septiembre. y así, y así como volé mi adolescencia estudiando un montón, porque yo sentía como que tenía que estar preparada para la vida, ¿no? Como me encantaba estudiar. A mí siempre me encantó conocer cosas. Entonces, por un lado, todo eso me permitía de no tener que transitar esos conflictos que se saben transitar en adolescencia, del bullying, cosas que cuando era más chica sí subí. Eh, de los grupos, todo el mundo quería siempre estar conmigo, entonces fiestas, no tenía esos problemas y toda esa energía la encauzaba en recibir la mayor cantidad de información y crear también un mindset, siento, hoy lo entiendo así, de una persona que sabe almacenar información, la sabe ordenar, sabe explicar, como reenfocada, reenfocada. Muy interesante esto que Eh, contaste de que decidiste encarnar el personaje, ¿no? Hablaste de eso, ¿no? Muy claro Total, tuviste... total. Yo dije, bueno, ¿quieren que sea esto? Ok, así como cuando era chica sabía que tenía que ser una niña buena, listo. Siento que desde siempre en mí hubo la conciencia de que no soy envase, ¿no? De que esto es un envase y que yo puedo jugar a explorar la humanidad a través de todos los personajes que se me cante, Es una locura. que me den las ganas de explorar. ¿Cómo empieza Mara desde esa adolescente que encarna ese personaje? Es muy interesante que a tan temprana edad te hayas dado cuenta. Eso me llama mucho la atención. Eh, ¿cómo, qué pasa que empezás con la psicología y que empezás con lo esotérico, bueno, lo espiritual, digamos? ¿Cómo sigue el camino ese adolescente popular que hacía estas travesuras con su novio? Y eso siguió como, bueno, en eso estudiar, conocí a Freud y a Jung y a Dante. Yo era fanática de Dante, entonces me leí toda la Divina Comedia, toda, sola. Yo la tarde me leía la Divina Comedia. Y después me disfrazaba e iba a bailar. Entonces, para mí la Divina Comedia fue como el primer libro esotérico que leí, ¿no? Porque me estaban hablando, claro, del infierno, del purgatorio, de cómo ir de un lugar al otro. Y de hecho hoy yo digo que soy como Caronte en dar mis terapias, ¿no? Porque yo acompaño a las personas, a los consultantes que vienen a buscar mi medicina, en navegar en diferentes dimensiones temporales, en sus sombras. Entonces digo que yo soy como Caronte, que agarre la mano a quien quiera, viajar en todas las posibilidades de explorar su conciencia y lo llevo. Mientras Freud y Jung son, bueno, son material de estudio, y ahí yo dije, wow, yo eso quiero hacer. Entonces me escribí en psicología,
Durante toda la facultad, bueno, trabajaba en los boliches bailando así, eh, para seguir integrando ese personaje que era parte de mí y que me ayudaba a conectar con un montón de gente muy diferente entre sí. Porque a mí lo que siempre me gustó es la humanidad, es como más allá de lo que uno aprende en los libros, siento que después el verdadero aprendizaje es conectar con otro. Entonces, yo estaba de día así perfecta, con mis anteojitos, primer línea, tomando todas las notas en la facu, y a la noche, bailando en los boliches y conociendo como eso, desde los after a personas súper chetas, y estuvo buenísimo, como siento que ahora a posteriori veo todo mi camino, que fue completamente un camino de integración, obviamente sin toda la conciencia que tengo hoy. Y en la facultad eh, empecé hice mi primer tesis en el trastorno de niños el trastorno de estrés postraumático en niños soldados. Eso fue porque yo amaba a Leonardo DiCaprio así tremenda y vi una peli que se llama Blood Diamond y yo me caí del pero, como se dice en Italia, porque yo desde mi mundo de boliches y niña popular dije, oh no, existen los niños soldados. Mm. Y algo adentro mío como dije, ah, ok, como no es toda bambalina, como todo eso donde esa sensación de que sentís que hay algo más allá es real. Entonces, mi primer tesis fue sobre esto. Pedí a mis papás que me regalen un viaje a África. Yo quería ir a trabajar con niños soldados, me dijeron que no, entonces me fui a Togo, que es otro país, volví. Trabajando en los boliches hice toda la plata que necesitaba, el año siguiente fui a Palestina. Eso cambió, obviamente esas dos experiencias cambiaron por completo mi vida, y cuando volví creé una asociación junto con otras personas que se llama Psicólogos Sin Fronteras, y decidí que después de mi carrera, bueno, hice un posgrado en etnopsiquiatría y psicología transcultural. Y ahí fue como la primera vez que entendí que el mundo occidental llama como ataques psicóticos o pone un montón de otros nombres a experiencias que son otras experiencias de conciencia. Yo recuerdo que a mis 22, 23 años tuve una discusión con mi profe de psiquiatría porque yo decía, porque yo siento que las personas con diagnóstico de esquizofrenia, porque yo no les defino psicóticos o esquizofrénicos, tienen un diagnóstico. Mientras siento que en el paradigma de la medicina tradicional y nosotros como humanos, cuando nos enseñaron a entrar en moldes, ¿sí? Entonces dicen, soy psicótico, ah, ok, listo, sé qué me pasa, en lugar de ir a buscar por qué me está pasando esto. Entonces yo le decía a mi profe, yo siento que ellos tienen una percepción del mundo que es mucho más expansa que la mía, Abierta, abierta, expandida. Y yo expandida. decía, para mí es así. Empezaron a hablarme al oído. Empecé a recibir información. Eh, bueno, y él me dijo, bueno, porque no sos psicótica, entonces no tuviste esa experiencia. Entonces terminé la facultad y empecé a trabajar con personas con diagnóstico de esquizofrenia. Una de ellas, Marcella, una mujer que llegó a mí porque estaba ya en la última fase de su vida y la mujer que la acompañaba, la psicóloga que la acompañaba, no podía sostener ese paso. Y Marcella tenía diagnóstico de esquizofrenia y todo empezó cuando fue a la India. Y lo único que le pasó a Marcella es que ella empezó a hablar con los dioses. Entonces yo la llevaba en un centro de Hare Krishna y ella hablaba con la Bhagavata, con Krishna, y yo los empecé a ver. Entonces, mi parte como humana, mi parte como más 3D, ¿no? Como estudiante de psicología, bueno, me estaré volviendo psicótica yo también. Y por otro lado, decir, ah, no, quizás yo también estoy expandiendo conscientemente mi capacidad de percibir para entrar en contacto con todo lo que con los sentidos comunes no puedo ver.
Y al mismo tiempo mi mamá empezó a hacer Reiki, que yo decía, no creo en esas cosas, pero yo metía las manos, yo sentía calor. Entonces siento que ahí fue como cuando todo empezó a entrar como un poco desde el estudio, porque para mí siempre fue muy importante entender, entonces ese posgrado en el cual con la etnopsiquiatría te explican, bueno, cuáles son las características de enfermedades que como no le tenemos un nombre, le empezamos a decir que derivan de culturas, ¿no? De diferentes formas de describir al mundo. Porque la etnopsiquiatría es como una rama de la psiquiatría que estudia todo lo que no entiende desde la base cultural. ¿No? Entonces, no entiendo esto, esa persona está hablando con este ser. Bueno, entonces ahí es como cuando todo empezó tuki, 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 a entrar cada cosa en su lugar. Pero el despertar real Sí. mío como consciente fue en Argentina y poco antes de llegar a Argentina en la India. Porque yo antes de ir a Argentina estaba dejando todo para un amor. Dije, bueno, antes de hacer todo eso, estaba en ese entonces, yo después de viajar muchos años y trabajar muchos años en cooperación al desarrollo, entonces fui en África, fui en Palestina, fui en Perú, fui en Ecuador, Esto todo volví a era, Italia, esto era parte del grupo Psicólogos Sin Fronteras, sí, ¿no? Sí, sí, ok, sí. Y estos fueron de mis 25 a mis 28 años, ok. 24, 28. 23 cuando fui a África, 24 fui a Palestina y luego cada año fui como en diferentes misiones. En uno de esos viajes conocí a Diego, al que hoy es mi marido. Para. ¿Y te vas a Eh, India? Para. ¿Te vas a India antes de venir a Argentina? claro, Ah, para. conocí a Diego, volví a Italia, ahí en Italia empecé a trabajar con migrantes, como yo siempre trabajé desde lo cultural, ¿no? Con niños migrantes en una casa hogar ¿Migrantes y es con inmigrantes que vinieron al país? migrantes. Ah, En sí. Italia hay muchos fenómenos de inmigración. Entonces empecé a trabajar de eso y me ofrecieron como un ascenso de ser responsable de una comunidad de mujeres inmigrantes, madres solteras y víctimas de trata. Y yo dije, ¡ay, el sueño de toda mi vida! Como tener esa responsabilidad y además mi profesor con el que había sido en Palestina era como supervisor de este centro, de casualidad, y él me propuso de hacer un doctorado, un PhD sobre esto. Entonces, todo lo que yo siempre pensé que quería hacer en mi vida, se me ofreció y algo adentro mío decía, no, 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 esto es tu ego, no sos vos. Eso es tu ego, no sos vos. Entonces yo ahí decidí que decía que no, que me iba a vivir a Argentina porque mi corazón me estaba diciendo, anda allá, como todo el mundo diciéndome, esta está re loca, todos los argentinos quieren ir a Europa y ella que deja todo en Europa para irse en Argentina sin ninguna seguridad, ¿no? Porque no tenía un trabajo, como no conocía a nadie más que a 10. Pero dije, bueno, antes de irme a Argentina, me voy a India un par de meses como para encontrar mi centro y entender también por qué estoy tomando estas decisiones, porque yo siempre las decisiones que tomé en mi vida las tomé desde un impulso que desde el corazón. Entonces me fui a India, en la India estuve 2 meses como en un ashram en Rishikesh sola, no hice nada más que meditar y practicar yoga, y allí conocí bueno, a muchos seres que, que fueron como maestros para mi despertar. Uno de ellos es Mushi, que sigue siendo una gran inspiración para mí. Y ahí entrando en la meditación, en el yoga, entendiendo qué es la práctica, entendiendo qué es la respiración y entendiendo también que simplemente respirando yo podía tener las mismas experiencias místicas que tenía tomando drogas o tomando ayahuasca. Porque yo en mi vida probé todo, como también eso, ¿no? No careteo, como yo todo quise probar, desde la conciencia. Entonces, quiero probar una droga, bueno, voy a ver qué droga es, cuáles son los efectos, qué tengo que tener en cuenta y lo pruebo. Porque a eso vine, ¿no? Como te decía antes, a explorar la humanidad. Entonces, en la India me di cuenta que eso, que es toda una gran matrix. Fui consciente de vuelta de,
de eso que sabía cuando era chica y que después me fui olvidando y escondiendo otras capas de personajes, eh, y fui a Argentina. Y Venís a Argentina. Vos lo habías conocido a Diego, tu marido, en que habías venido a Argentina en alguna ocasión y ahí lo conociste y te volviste a Italia y después volvés a ir a Argentina después de India. yo a Diego lo conocí, esta historia también te va a A gustar. ver. A Diego lo conocí en Panamá. En, En Panamá. en Panamá. En Panamá, en un lugar que se llama Bocas del Toro. Él estaba viajando con un amigo y yo estaba en esa época bebiendo en Ecuador y me fui de vacaciones en Panamá. Nos conocimos la noche de Navidad. Nacimos los dos el mismo día del mismo año. Yo le dije, no te creo, sos un argentino chamullero, le dije, le pedí pasaporte y era verdad. Habíamos nacido el mismo día del mismo año y era Navidad. Entonces dije, bueno, creo que el universo me estaba dando una señal, porque yo hasta ese entonces decía, yo, mi vida, quiero estar sola, quiero viajar, quiero trabajar en el social, quiero dedicar mi vida a, a sanar el planeta, sanando las personas que no tuvieron las mismas oportunidades que yo tuve. Entonces, bueno, ahí conocí a Die, estuvimos juntos en Panamá, después el día después él y sus amigos dejaron su plan y se viajaron con nosotras en Costa Rica, después yo volví a Italia y él siguió viajando hasta que volvió a Argentina y estuvimos 2 años y medio a la distancia, hablándonos y viéndonos una vez cada 8 meses, más o menos. Entonces, bueno, pero el amor era muy Muy fuerte. grande. Entonces después de Muy, India, cuando te volvés, ahí sí decidís ahí sí decido, venirte para acá. nada, ya había tomado la decisión, ya tenía pasaje todo. Entonces de India me fui a Argentina y empecé mi vida ahí y, y empezó todo a llegar, ¿no? Como empecé a conocer personas que me decían, ah, sos psicóloga, ¿por qué no probas esto? Bueno, mi primer maestra se llamó Mabel Alerán, que es una profesora de Gestalt transpersonal, y en ese curso, el primer curso de psicoterapia que hice en Argentina, empecé a conocer personas que fueron como pilares para mí, fue como mi primer familia de luz. Yo ahí entendía, wow, hay personas con las que puedo hablar cosas que nunca me atreví jamás a hablar con nadie. Como una consteladora familiar, una Gus, que era un amigo que hacía Quantum CEO, eh, actores, ¿no? Eso también, como hay actores que estudian Gestalt, pero eso de mi mente europea, ellos no tienen un título, cuando todavía tenía titulitis. Entonces, eso me habilitó a conocer un montón de otras personas, de otras formas de ser y hacer. Y siento que el paso siguiente fue cuando conocí a la que es mi maestra Adriana Giordano, que es mi maestra de sanación, de cuerpos sutiles y de registros, que ella me vio y me dijo, yo te tengo que regalar el curso de registros akáshicos. La bruja mayor la llamo yo. Ella me dijo, vení, pichona. Vení. Porque yo había empezado estaba buscando un consultorio para empezar a dar mis sesiones, y ahí la conocí a ella, ahí la conocí a Ana Paz, que es quien me inició a la bioneuroprogramación, y siento que, bueno, que el día que abrí mi registro fue como volver a casa. Para. Fue como, sí. ¿Querés contar un poquito cómo fue ese día? Sí. Se puede, pero bueno, no lo vas a hacer ahora. Ok. Vamos a un pequeño corte y nos contás después qué pasó ese día. ¿Te parece?